Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para ver la semana número 9. En esta semana nosotros vamos a ver cómo se comporta la materia en sus diferentes estados, es decir, vamos a estudiar cuáles son los estados de la materia, pero no desde el punto de vista como lo vimos en la segunda semana cuando hablábamos de materia y sus estados, sino vamos a entrar un poco más a ver cuáles son las inquietudes con respecto a los estados de la materia. Desde el punto de vista de los gases, los líquidos, ver las propiedades de los líquidos y ver cómo se enlazan los sólidos. Muy bien, hemos terminado la parte teórica, pasemos a resolver ejercicios y afiancemos nuestros conocimientos. Los clorofluorocarbonos fueron gases muy utilizados principalmente en la industria de la refrigeración y como propelentes de aerosoles. Su uso está relacionado con la destrucción de la capa de ozono. Para poder estudiarlos los consideramos como ideales. Con respecto a los gases ideales, señale la proposición incorrecta. A. Las partículas que lo forman se consideran moléculas. Correcto. Según la teoría cinético-molecular, me dice todas las partículas de un gas son moléculas. Podría ser, por ejemplo, el cloro, el agua, el ácido sulfúrico en forma de gas, pero también podríamos tener, por ejemplo, el helio, ¿no? No es una molécula, es un átomo, es un elemento, pero según la teoría cinético-molecular, estas son consideradas moléculas homonucleares, y eso es correcto. Dice, las moléculas se mueven al azar chocando con las paredes del recipiente que los contienen. Hay que considerar que las moléculas tienen movimiento al azar y caótico. Cuando estas chocan con la pared del recipiente, generan lo que se llama como presión, y eso es correcto. A los gases reales se les considera ideales a altas presiones y a bajas temperaturas. Una de las condiciones más simples para que un gas sea considerado como ideal es que su temperatura sea alta y su presión sea baja, porque si la presión es alta, entonces este forma un líquido. Entonces, a los gases reales se les considera ideales a altas presiones y a bajas temperaturas, no, es al revés. Entonces, la respuesta es la C. Problema 2. ¿Qué nos dice el problema 2? La siguiente gráfica presenta un proceso en el cual la presión y el número de moles es constante. Entonces, presión y número de moles constante. ¿Qué me queda para comparar? Volumen versus temperatura. Y nosotros sabemos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura según la gráfica también. Entonces, ¿qué me dice? ¿El volumen y la temperatura son inversamente proporcionales? Acabamos de decir que eso es falso. La gráfica representa la ley de Charles. Cuando nosotros hablamos de presión y número de moles constantes, hablamos de un proceso isobárico. Y ese proceso isobárico hace relación a la ley de Charles. Y eso es correcto. El valor de T2 en unidades del sistema internacional es 323. A ver, veamos. Me dice, volumen 1 entre temperatura 1 debe ser igual a volumen 2 entre temperatura 2. Volumen 1 es 5 litros. Temperatura 1, 25, más 273, 298. Es igual a 10 litros entre temperatura 2. Temperatura 2 sería 596 Kelvin. Y eso es falso. Entonces la respuesta es falso, verdadero, falso. Casa. Problema 3. Dice, un recipiente que tiene un volumen de 2 litros. A presión atmosférica, presión 1 atmósfera. Al aumentar la presión 1, 1, presión 2, 2,5, determine el volumen en el sistema internacional considerando temperatura constante. Si me dice temperatura constante, yo puedo decir que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Presión 1, 1 atmósfera. Volumen 1, 2 litros. Presión 2, 2,5 atmósferas. Volumen 2 es lo que quiero saber.
Entonces, volumen 2 sería igual a 2 entre 2,5 y eso sería 0,8 litros por, yo sé que 10 al cubo litros es un metro cúbico, porque me dicen en el sistema internacional metros cúbicos, esto sería 8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y esa sería la respuesta. Problema 4. Dice, se dispone en el laboratorio de un recipiente vacío. Ya, tengo un recipiente vacío cuya masa es de 70 gramos. Si este se llena de oxígeno, su masa es de 72 gramos. Y si pongo el mismo recipiente con el gas X, su masa es 72,75 gramos. Determine el gas con el cual se llenó el recipiente. Muy bien. Entonces, como dice, ¿no? Y me dicen presión y temperatura constante. Entonces, vamos a tener en cuenta que tenemos aquí la ley de Avogadro, que bajo las mismas condiciones, el volumen 1 entre el número de moles 1 es igual al número de moles a volumen 2 entre el número de moles 2. De aquí yo puedo decir, como el volumen es el mismo, que el número de moles de oxígeno debe ser igual al número de moles de X. Entonces, masa de oxígeno entre masa molar de oxígeno debe ser igual a la masa de X entre la masa molar de X. Masa de oxígeno sería 72 menos 70, 2 gramos, entre 32 gramos por mol, debe ser igual a 2,75 entre la masa molar de X. Masa molar de X sería 44 gramos por mol. Entonces, la respuesta sería CO2. El metano es un gas que se forma producto de la descomposición de materia orgánica. Una muestra de este ocupa 190 mililitros a una temperatura de 27 grados y a 1200 milímetros de mercurio de presión. ¿Qué volumen ocupará en mililitros el gas a condiciones normales? Perfecto. Tenemos volumen 190 mililitros. Temperatura 1,1 sería 27 grados más 273, 300. Presión 1, 1200 milímetros de mercurio. Me dicen, ¿qué volumen ocupará en mililitros cuando a condiciones normales, que es 0 grados, es decir, 273 Kelvin, y la presión 1 vendría a ser, o presión 2, que sería condiciones normales, vendría a ser 760 milímetros de mercurio. Cuando me dan las tres variables, yo puedo decir presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. De aquí digo 1200 milímetros de mercurio por 190 mililitros entre 300 Kelvin es igual a presión 2, 760 milímetros de mercurio por volumen 2 entre 273. Volumen 2 es igual a 273 mililitros. Entonces la respuesta es casa. Dice, si 34 gramos de un gas muy utilizado en la producción de fertilizantes está encerrado en un recipiente de 29,8 litros, masa del gas 34 gramos, volumen 29,8 litros, a una temperatura de 25 grados, que vendría a ser 298 Kelvin, a una presión de 1,64 atmósferas. Identifique la identidad del gas mencionado. Simple entonces. Tenemos presión, volumen, temperatura. ¿Qué puede haber con esto? El número de moles.
Perfecto. Presión por volumen es igual a número de moles por R por T. Número de moles sería presión por volumen entre RT. Presión 1,64 atmósferas. Volumen 29,8 litros. R 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 298 Kelvin. Se van los Kelvin, se van los litros, se van las atmósferas y tenemos, esto sale 2. Entonces, yo sé que la masa, o en todo caso el número de moles, es igual a la masa entre la masa molar. De aquí la masa molar es igual a 34 gramos entre 2 moles, masa molar es 17 gramos por mol. Lo que me indica que la respuesta es el amoníaco, es decir, A. Un método para estimar la temperatura en el centro del Sol se basa en la ley de los gases ideales. Si se supone que el centro consiste de gases cuya masa molar promedio es 0,70 gramos por mol, su densidad es 9,0 por 10 a la cuarta kilogramos por metro cúbico, que vendría a ser lo mismo que 9,0 por 10 a la cuarta gramos por litro. Su presión 1,4 por 10 a la 11 atmósferas. Determine la temperatura en el sistema internacional. Entonces, yo sé que presión por masa molar es igual a TRD, o si prefieres, Rho. Entonces, la temperatura es igual a la presión por la masa molar entre R Rho. Presión 1,4 por 10 a la 11 atmósferas. Por masa molar 0,7 gramos por mol. Entre 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Por 9,0 por 10 a la 4 gramos por litro. Entonces se van las atmósferas, se van los litros, se van los gramos, se van los mol, me queda en Kelvin. La temperatura sería 1,3 por 10 a la 7 Kelvin. Y esta sería la respuesta. Aunque aquí habría que cambiar que es 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Problema 8. Se ha recogido una muestra de gases de un pozo negro, la cual contiene 5,6 gramos de nitrógeno, 0,3 moles de metano y 3,0 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Volumen 12,48 litros. Temperatura 127 grados. Determine la presión total y la presión parcial del CO2. Entre 28 gramos por mol sería 0,2 moles de N2, 0,3 moles de CH4 y esto es 0,5 moles de CO2. Número de moles totales, 1 mol. Entonces puedo decir que presión total es igual a número de moles totales por RT entre B. 1 mol por 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 400 Kelvin entre 12,48 litros. Pero hay que considerar que me están diciendo en milímetros de mercurio, entonces hay que cambiar esto. Esto es 62,4 milímetros de mercurio. Ahora sí, Kelvin con Kelvin, mol con mol, litros con litros, presión total sería 2000 milímetros de mercurio.
Pero yo sé que la presión parcial del CO2 es igual al número de moles del CO2 entre el número de moles totales por la presión total. Presión parcial del CO2 sería número de moles de CO2, 0,5 entre 1 por 1000 o por 2000. Esto sería 1000 milímetros de mercurio. Entonces la respuesta sería casa. Dice, en el proceso de tostación de la blenda, determine la presión del oxígeno en atmósferas necesario para que reaccione 194 kilogramos de sulfuro de zinc, el cual se encuentra en un tanque de 4,92 metros cúbicos a una temperatura de 27 grados. Entonces yo veo acá 2ZNS más 3O2, 2ZNO más 2SO2. Tengo 2 moles, 3 moles, 194 kilogramos. ¿Cuánto voy a necesitar? Pero en moles. Entonces, esto sería 194 gramos. Entonces, 194 por 10 al cubo gramos por, yo sé que 194 gramos me da 3 moles de oxígeno. Esto me sale 3000 moles de oxígeno. Muy bien. Entonces, presión es igual a número de moles por RT entre B. ¿Qué tengo de datos? Tengo volumen 4,92 metros cúbicos, que vendría a ser 4.920 litros. Temperatura 27 grados, que serían 300 Kelvin. Entonces, 3000 por 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 300 Kelvin entre volumen 4.920 litros. Esto es igual a 15 atmósferas. La respuesta sería casa. Mol con mol, Kelvin con Kelvin, litros con litros, respuesta. Problema 10. Las propiedades físicas de los líquidos dependen de las fuerzas intermoleculares presentes en él. Punto. Se ha medido la presión de vapor de 3 líquidos a 20 grados. Selecciona la alternativa que contiene la relación líquido-presión de vapor. Tenemos acetona, agua y pentano. Y de acuerdo a ello se le asigna la presión de vapor. Habría que considerar que la acetona es esto, ¿no? El agua y el pentano. Para poder saber cuál es su presión de vapor, debemos de saber primero qué tipo de fuerzas intermoleculares hay en el líquido respectivo. Entonces, podemos decir fácilmente que aquí es polar. Este también es polar. Y este es apolar. Por tal razón, a este le corresponde dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, London. Y nosotros sabemos que a mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor. Entonces, menor presión de vapor, el agua. Entonces acá sería B. Le seguiría la A. Y por último, la C. Entonces la respuesta sería casa. Ejercicios propuestos. 1. Bueno. 2. Avión. 3. Bueno. 4. Avión. Y 5. Avión. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final del tema de hoy. Ha sido un gusto. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Y como siempre, sigan estudiando, que la química va de poco a poco, pero siempre va necesitando conocimiento de las semanas anteriores.